Demos la bienvenida virtual al doctor Cristian Gil con su ponencia Hidratación en el deporte. Hola, muy buenos días para todos. Un placer poder compartir con ustedes en esta mañana de espacio académico. Una pena no poder estar allá con ustedes y conocer este bonito país. Bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos a arrancar entonces con el tema que nos compete el día de hoy. Quisiera que nos quedemos con unas bases muy claras. Entonces, bueno, este realmente es un tema que tiene tanto de ancho como de largo, demasiada literatura, demasiados temas por abordar. En aras de tiempo, yo intenté entrar aquí un enfoque bastante práctico y también teniendo en cuenta la diversidad profesional que tenemos en el auditorio. Esta es la agenda que vamos a tener para el día de hoy. Primero vamos a hablar de una introducción, hablamos de la fisiología, número 3, estrategias de hidratación, cuarto, tipos de bebidas deportivas, 5, carbohidratos y sodio, y vamos a finalizar con unos mensajes para llevar a casa. También aprovecho para comentarles que no tengo ningún conflicto de interés con esta charla. Entonces, bueno, vamos a arrancar con lo más básico. Recordemos que el agua es un nutriente esencial y cumple diferentes funciones en nuestro cuerpo. Hay unas que para el tema del van a ser más importantes, como por ejemplo lo que es la termorregulación y el transporte de nutrientes, fundamental cuando hablamos de ejercicio físico y deporte, pero también cumple otras funciones. Por ejemplo, la lubricación articular, recordemos que el líquido articular también pues, obviamente tiene agua, y la eliminación de residuos a nivel renal. Pero para deporte, estas dos iniciales van a ser las más importantes. Todos hemos escuchado que somos organismos que estamos compuestos principalmente por agua, que somos 60% agua, 70, 80. Bueno, realmente es muy variable y depende de muchos factores. Depende, por ejemplo, del sexo. Se dice que en hombres el agua corporal es de aproximadamente el 60% y en mujeres del 50%, pero eso también va a variar, por ejemplo, en qué etapa de la vida estamos. Entonces, en niños, si el contenido de agua es mucho mayor, que puede ir hasta el 80%, niño delgado, 70% neutrópico, y esa porcentaje de agua va a disminuir con la edad, y también depende de factores como, por ejemplo, la composición corporal. Entonces vean que, por ejemplo, las personas con sobrepeso y obesidad tienen un menor porcentaje de agua corporal en comparación con los pacientes delgados y los eutróficos. ¿Y cómo ingresa entonces agua a nuestro organismo? Tenemos dos formas principales. La primera es el líquido que ingerimos por medio de la dieta, propiamente con los líquidos, o algunos alimentos que tengan más líquido, como por ejemplo las frutas, tipo la sandía, y este en promedio es de 2.100 mililitros día, 2.1 litros día. Y recordemos que también sintetizamos agua a partir de la oxidación de los hidratos de carbono. Cuando oxidamos carbohidratos, también generamos moléculas de agua, pero esta ganancia es mucho menos significativa, siendo aproximadamente 200 mililitros día para un total de ingresos promedio, eso es un promedio, va a variar mucho dependiendo del individuo, de 2.300 mililitros día. ¿Por qué es importante entonces hablar de hidratación en el ámbito deportivo? Pues en general, pero aquí estamos hablando del ámbito deportivo. Primero, es fundamental para lograr un óptimo rendimiento en el deporte. Realmente no existe ninguna estrategia desde la parte nutricional que contrarreste los efectos negativos de la hidratación. Una cosa es planificar solo la nutrición, otra cosa es planificar hidratación, y realmente así como planificamos y nos esforzamos tanto por mirar cómo va a ser el entrenamiento, así también debemos de planificar la hidratación. Otro punto muy importante que también iremos mirando a través de la charla es que no deberíamos esperar a tener sed para beber líquido, pues cuando tenemos sed significa que ya estamos deshidratados. Si de pronto hay algún problema con el audio o algo, me van avisando, por favor. Vamos a pasar entonces con la fisiología. Esta cifra que ustedes ven acá en pantalla la van a encontrar de forma recurrente en la diferente bibliografía que revisen sobre hidratación, 2%. Digamos que es una cifra muy clave. Y es que dice que cuando se pierde el 2% del peso corporal, de ahí en adelante empieza a disminuir el rendimiento deportivo. Esto ya afecta la termorregulación, aumenta la carga cardiovascular, reduce el rendimiento aeróbico y en algunos deportes disminuye la concentración y habilidades específicas. Entonces,
por ejemplo, ¿ha visto como en futbolistas, cuando hay deshidratación del 2% o más, algunos ítems, como por ejemplo la precisión en los pases, empieza a empeorar? Aquí, para que digamos un ejemplo práctico, para un varón de 70 kilos, el 2% de deshidratación equivaldría a perder 1,4 kilos. Entonces vean que realmente tampoco es tanto, y con pérdidas tan pequeñas ya se empieza a deteriorar el rendimiento deportivo. Recordemos entonces en qué se basa el proceso de sudoración. ¿Por qué sudamos? Entonces, lo primero es que hay una contracción muscular. Recordemos en la fisiología del ejercicio, hay una redistribución de volumen plasmático. Aproximadamente entre el 70 y el 80% de la sangre va a ir a los músculos en el momento del ejercicio, y esa contracción muscular va a ser más fuerte y más rápida. Además, recordemos que el músculo no solamente es un órgano locomotor, digamos que también es un órgano endocrino, pero dentro de sus funciones también está la producción de energía térmica, es decir, producción de calor que da por la contracción muscular. Entonces, ese aumento de calor por la contracción va a aumentar la temperatura central en promedio 1 a 2 grados. ¿Qué es lo que busca el cuerpo? Disminuir ese aumento de la temperatura central por medio del sudor. Y cuando perdemos líquido y electrolitos, también vamos a disminuir ese volumen plasmático, y digamos que iría a contrarrestar ese cambio fisiológico que hay de llevar todo el volumen plasmático al músculo. Entonces, disminuir el volumen plasmático por el sudor y va a disminuir a su vez en el músculo. Entonces, ¿por qué es tan importante reponer esas pérdidas? Desde nuestros pregrados se nos inculcó ese concepto de las pérdidas de agua corporal, pérdidas insensibles, o por ejemplo en los pulmones, que eso sería lo normal de un adulto cuando no está en situación de ejercicio, 350 mililitros día, pero veamos cómo esa cifra se llega casi a duplicar en el ejercicio de alta intensidad y prolongado, llegando a ser hasta 650. Y veamos cómo en el sudor puede pasar desde los 100 mililitros día hasta los 5.000 mililitros. Aclaro que eso es un caso muy extremo, realmente 5.000 mililitros es el contexto aquí, ejercicio intenso y prolongado. Podemos hablar de deportes sobre todo de ultra resistencia, pero vemos que puede ser tan elevado como eso en un día, un cambio pues bastante dramático. Y las pérdidas totales pueden cambiar desde el 2.300 mililitros día hasta 6.600 mililitros día. Otro punto muy importante a tener en cuenta es que tenemos que tener muy claro que cuando perdemos líquido por medio del sudor, no solamente perdemos agua, también perdemos electrolitos. Y recordemos que en el sudor, aparte de agua, tenemos sodio, potasio, calcio y magnesio principalmente. De esos electrolitos, el principal va a ser el sodio. En promedio está en la concentración de 35 mil equivalentes por litro y se mueve en un rango entre los 10 y los 70. ¿Por qué es importante el sodio? Recordemos que el sodio es una molécula con propiedad higroscópica, es decir, que arrastra agua, estimula el centro de la sed, y su pérdida va a ser especialmente importante en deportes de resistencia y ultrarresistencia. Entonces tenemos que no solamente estamos hablando de líquidos, estamos hablando también de electrolitos. Vamos a tocar entonces unos conceptos claves para comprender todo ese tema de la hidratación en el deporte. Primero, diferenciar entre agua corporal total y el estado de hidratación. Como su nombre lo dice, el agua corporal total hace referencia a la cantidad absoluta de agua que tenemos en el cuerpo, mientras que el estado de hidratación hace referencia a la relación que hay entre el agua corporal total y las modalidades del tejido. Otro punto importante es hablar de la tasa de sudoración, que tal vez ya muchos hemos escuchado. Una tasa de sudoración básicamente es la cantidad de líquido que una persona va a perder por hora al sudar, sobre todo en situaciones como el ejercicio y el deporte. También vamos a tener unas adaptaciones fisiológicas con el ejercicio y que van a impactar directamente en el ámbito deportivo. La tasa de sudoración realmente es muy variable. Muchos de los datos que yo les doy aquí son promedios, pero esto debe ser individualizado para el individuo y para su disciplina deportiva. Pues el promedio va entre 800 mililitros y 1.800 mililitros por hora, la tasa de sudoración. Entonces, aquí en este gráfico, que es un estudio muy bonito, nos muestra cómo esas glándulas sudoríparas se activan y se mantienen activadas dependiendo del entrenamiento que tenga el individuo. Aquí en esta gráfica superior podemos ver cómo esa activación de las glándulas sudoríparas se activa en menor tiempo en comparación a cuanto más VO2 máximo tengamos, es decir, entre más entrenado esté el individuo.
Vemos como individuos, aquí con los puntos negros, entrenados con VO2 máximos de 50 hasta 60 o casi 70, activan esas glándulas sudoríparas en un menor tiempo en comparación a los individuos no entrenados, que serían los puntos blancos. Y adicionalmente, esas glándulas sudoríparas permanecen más tiempo activadas también entre mayor sea el entrenamiento. Puntos negros, individuos entrenados, VO2 máximo 60, inclusive casi 70, y ese es el tiempo en que permanecen activados casi 15 minutos en comparación más o menos de los 9 a 10 minutos que permanecen activados los individuos no entrenados. Estas adaptaciones son proporcionales al nivel de VO2 máximo. Y digamos que aquí va a ser importante también porque según esas adaptaciones, pues los individuos entrenados, en teoría, podrían estar en mayor riesgo de deshidratación. Ya conociendo esos conceptos básicos, ¿qué estrategias de hidratación tenemos? ¿En qué momento tenemos que hidratarnos? Entonces va a haber tres momentos claves. Primero, pues efectivamente va a ser antes del ejercicio. Todos hemos escuchado en redes sociales o por medio de amigos o conocidos esas recomendaciones genéricas que hay para la hidratación, que diríamos para población general, de tomar 8 vasos de agua al día, de tomar 1 a 1.5 litros de agua al día. Eso digamos que podría estar bien en un contexto pues poblacional, pero cuando hablamos de deporte debe ser mucho más individualizado. Entonces realmente lo que recomendaríamos sería 30 a 40 mililitros por kilo de peso al día, pero cuando tengamos actividad deportiva deberíamos tomar entre 3 y 5 mililitros por kilogramo de peso entre 2 a 4 horas antes de la actividad deportiva. Aquí recordemos que cuentan todos los líquidos. Entonces, por ejemplo, si dentro de nuestra planificación nutricional incluimos jugos, zumos o gaseosas, o bueno, no gaseosas no, pero cualquier líquido que haya tomado el individuo va a contar aquí en esta parte de la hidratación pre-ejercicio. Digamos, aquí podría realizarse solamente con agua, ya dependiendo si dentro de nuestra estrategia queremos meter carbohidratos, por ejemplo, en los jugos o en alguna vía deportiva, está bien, pero en general podría ser solo con agua en esta parte pre-ejercicio. Lo mismo que les voy a repetir toda la charla, dependiendo de la disciplina deportiva y del individuo. Entonces, el primer momento clave. El segundo va a ser durante el ejercicio. Digamos que aquí para algunas disciplinas va a ser mucho más importante que para otras y va a tener que hacerse con mucho mayor cuidado. Vamos a tener tres estrategias en el durante el ejercicio. Entonces, la primera es la hidratación planificada, es decir, consumir una cantidad específica de líquidos para minimizar las pérdidas basadas sobre todo en la tasa de sudoración. La segunda estrategia sería la hidratación a libre demanda, es decir, que el individuo tenga una botella de cualquier líquido de su preferencia o que la hayamos planificado para beber en el momento que desee y el volumen que desee. Y en último lugar, tenemos hidratar según la sed, que es consumir líquidos una vez que el cuerpo haya activado el mecanismo de la sed. Mi posición realmente con esta tercera estrategia es que no es la ideal desde mi perspectiva. ¿Para qué esperar estar deshidratados para comenzar a reponer el líquido? Pero digamos que podría tener cierta validez para individuos con disciplinas deportivas más de tipo recreativo y de no tan alta intensidad. Hablemos, por ejemplo, de una clase de yoga o de ese tipo de actividades deportivas. Podría tal vez considerarse, sin embargo, yo en lo personal no recomendaría esta tercera estrategia. Tener en cuenta, dependiendo de cuál vayamos a elegir, lo que les mencionaba, duración del ejercicio, no es lo mismo un partido de fútbol, o por ejemplo, una maratón de 42K o un Ironman, qué tipo de disciplina, la temperatura del escenario, conocer pues, la ciudad en la que se está dando a cabo la competencia y el escenario deportivo, es un recinto cerrado o si es al aire libre. Y aquí sí va a ser muy importante conocer la tasa de sudoración. Como les mencionaba, esto es especialmente importante para los deportes de largo aliento, resistencia y ultrarresistencia. Entonces ya hemos tocado el tema de la tasa de sudoración y digamos que para realizar una tasa de sudoración se puede hacer de manera simple y hay que tener en cuenta cuatro aspectos. El primero es el tiempo total del ejercicio. Recomendamos para realizar esta tasa de sudoración una hora de ejercicio y que sea de moderada a alta intensidad. El peso del deportista antes y después debe realizarse en las mismas condiciones y con la menor cantidad de ropa posible. El tercero es la ingesta de líquidos durante el ejercicio, es decir, si llevó una botella de 500 mililitros, eso se le debe sumar. Y si orinó antes del pesaje post ejercicio, también se debe tener en cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esa tasa de duración? Primero vamos a
a sacar la diferencia que hay entre el peso corporal pre-ejercicio y post-ejercicio, le vamos a sumar el líquido consumido durante el ejercicio y le vamos a restar el volumen de orina, si fue durante el ejercicio o si fue después, pero antes del pesaje. Y eso lo vamos a dividir sobre el tiempo de ejercicio en horas. Aquí les traigo un ejemplo práctico. Tenemos un paciente cuyo peso pre fue de 65,8 kilos y el peso post fue de 64,7, una diferencia de 1,1, ingirió 2,1 litros de líquido y la diuresis fue de 0. El tiempo del ejercicio fue de 2 horas y la tasa de duración para este deportista fue de 1,6 litros hora. Entonces, ya que tenemos esta tasa de duración, ¿qué vamos a hacer con ella? Realmente hacer una reposición uno a uno en el momento que el deportista está en su competencia es supremamente complicado, primero por la capacidad gastrointestinal y también se habla mucho de por el peso que podrían ir ganando. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Se puede reponer entre el 60 al 80% de lo perdido, algunos autores hablan de hasta el 90%, sobre todo para la ultrarresistencia. Entonces, para ese paciente de 1,6 litros, vamos a reponer el 60%, que serían 900 mililitros durante el ejercicio. Y el tercer momento clave sería después del ejercicio. Para reponer las pérdidas después del ejercicio, vamos a reponer entre 1,2 a 1,5 litros de agua por cada kilogramo perdido las siguientes 2 o hasta 4 horas. Que es muy importante que la reposición nunca, pues idealmente no debería ser 1 a 1, debe ser por lo menos 1,2 a 1,5 por cada kilo perdido. Recordemos que el deportista debe pesarse con la menor cantidad de ropa posible y se debe haber secado completamente el sudor. ¿Cómo saben los deportistas que hay deshidratación? También vamos a tener diferentes estrategias, unas más, digamos, sofisticadas que otras y unas más prácticas que otras. Entonces, lo primero, lo que les acabo de mencionar, el peso corporal. Eh, si la diferencia fue 1 kilo, pues se deshidrató 1 litro, ¿cierto? También podemos medir, por ejemplo, la osmolaridad urinaria y plasmática ya con métodos de laboratorio o algunos portátiles, pero para mí tal vez la más fácil y la más práctica y que le podemos enseñar a todos los deportistas sería por el color de la orina, por la famosa escala de Armstrong. Recordemos que el color de la orina en general nos habla de la hidratación. Una orina casi que completamente transparente nos puede hablar de una sobrehidratación, mientras que entre más amarilla o incluso ya llegando a naranja sea la orina, nos habla de que el paciente está deshidratado. Entonces eso generalmente en los clubes, por ejemplo, de fútbol lo pegan en los baños, se le puede mandar al paciente como una herramienta didáctica. Y la última, como hemos mencionado, la sensación de sed. Pero recordemos, cuando se activa el mecanismo de la sed, ya estamos deshidratados. Aquí también es muy importante que les quiero mencionar, y es que hay otros factores que pueden alterar el color de la orina. O sea, en general la orina nos habla de el estado de hidratación, pero hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Algunos medicamentos y alimentos pueden cambiar el color de la orina. Medicamentos como por ejemplo la nitazoxanida pueden aumentar ese color amarillento de la orina, haciendo pensar al paciente que está falsamente deshidratado, entonces siempre hay que explicarlo o indagar si está tomando estos medicamentos. La dieta, por ejemplo, la remolacha, los suplementos de nitrato, va a colorar la orina de un color rojizo, el paciente puede confundirlo, por ejemplo, con sangre, y algunas patologías como la litiasis renal o las infecciones urinarias. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque puede alterar esa escala de Armstrong. Dependiendo del grado de deshidratación, entonces vamos a tener diferentes efectos en nuestro organismo. En general, cuando hay pérdidas del 1% es una deshidratación mínima y muchos autores dicen que ahí todavía no afecta el desempeño deportivo y todavía se puede realizar al máximo o muy cercano al máximo. Pero recuerden la cifra clave del 2% en adelante, ya baja ese desempeño deportivo, ¿listo? Y definitivamente, pues entre mayor sea ese grado de hidratación, ya no solamente va a ir en decremento esa parte deportiva, sino que también va a haber un riesgo para la salud del deportista. Entonces, bueno, ya vimos la importancia de la hidratación, ya vimos las estrategias de hidratación. La siguiente pregunta sería entonces, ¿con qué vamos a hidratarnos? ¿Qué tipo de bebidas deportivas hay para la hidratación? En general tenemos tres tipos de bebidas. Las bebidas hipertónicas, que tienen una molaridad más alta que el plasma, en general tienen más de 8% de carbohidratos. Tenemos las bebidas hipotónicas, cuya osmolaridad es relativamente menor al plasma
y cuyo porcentaje de carbohidratos generalmente es menor del 4%. Aquí entra principalmente, por ejemplo, el agua. Y tenemos las bebidas isotónicas que tienen una osmolaridad igual o muy similar al plasma y cuya concentración de carbohidratos es en promedio entre 4 a 8%. Aquí hablamos de todas las bebidas deportivas que conocemos comercialmente, llámese Gatorade, llámese Powerade, todas son muy similares. Entonces, ¿con qué vamos a realizar la hidratación? Depende. En general, ejercicio entre 60 a 90 minutos, de baja intensidad, en temperatura ambiente, en recinto cerrado. Hablemos, por ejemplo, una persona que va a entrenar musculación 1 hora al gimnasio con una bebida hipotónica, está perfecto. Es decir, puede hidratar solamente con agua. Esto cambia cuando el ejercicio dura más de 1 hora. Algunos hablan de 90 minutos, más de 90 minutos, pero yo me voy con 1 hora y que sea de moderada y alta intensidad y en altas temperaturas. Ya la recomendación va a ser siempre bebida isotónica, no solamente por los electrolitos que nos aporta, sino también por el carbohidrato, que recordemos que es la gasolina que necesita el deportista. Entonces recordemos, cuando hablamos de bebida isotónica es muy, muy importante el carbohidrato. Ya con toda la fobia que hay a los carbohidratos, hay que explicarle al paciente que, como su nombre lo dice, esa es una bebida deportiva. Yo siempre les digo, no los estamos mandando a tomar Gatorade enfrente de un escritorio a sentarse todo el día, no, esa es una bebida para el paciente deportista. ¿Cuáles son las claves de la vida deportiva? Que al tener carbohidrato va a mejorar la velocidad de absorción, pues necesitamos todos esos electrolitos de carbohidrato y líquido para ese momento de la competencia o del entrenamiento. Eh, Dependiendo también de la bebida y el tipo de disciplina deportiva, vamos a requerir diferentes fuentes de carbohidratos, porque recordemos que también tienen diferentes tipos de receptores. También va a entrar aquí muy importante la concentración de electrolitos adecuada, sobre todo de sodio, y en general una bebida isotónica comercial de 500 mililitros tiene aproximadamente 6% de carbohidratos, equivaldría al 30 gramos. Eso es lo que tienen en promedio, algunas 25, algunas un poco más de 30, pero en promedio 30, y 590 miligramos de sodio. Ya lo último sería hablar de carbohidratos y sodio. Entonces aquí, pues, no son solamente bebidas deportivas, sino como para que sepamos que dependiendo de la duración del ejercicio y de la intensidad, va a ser muy importante la reposición de carbohidratos, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos ejercicio entre 30 a 75 minutos, por ejemplo, unos 5K, se puede realizar esa hidratación, por ejemplo, con enjuagues bucales de bebida con carbohidratos. Generalmente puede ser con un solo tipo de carbohidrato, o sea, con los 30 gramos estaría bien, de 1 a 2 horas. eh, digamos que también puede entrar ahí entre los 30 gramos, y ya aquí podrían entrar las combinaciones, pero vean cómo ya para los deportes de ya resistencia, alta resistencia, ya esa demanda de carbohidratos sube 60 o hasta 90 gramos por hora. Aquí sí va a ser muy importante la combinación de los tipos de carbohidratos para poder tener los dos receptores funcionando. Y es muy importante aquí que sepamos que hay que hacer un entrenamiento del intestino. Entre los cambios fisiológicos del ejercicio, recordemos que el 80% del volumen plasmático era el músculo y el cuerpo va a recortar ese aporte sanguíneo de otros sistemas, como por ejemplo el gastrointestinal. Entonces tenemos un intestino que no tiene tanto aporte sanguíneo y que le vamos a estar metiendo una gran carga de carbohidratos. Eso hay que entrenarlo. ¿Listo? Entonces aquí no solamente es la bebida, sino que entran, por ejemplo, también los geles deportivos. Y finalmente el sodio, digamos que yo en lo que puedo revisar esto ha sido relativamente controversial porque definitivamente no va a ser para todos los pacientes. Como mencioné previamente, sí es muy importante para pacientes con alta tasa de sudoración o deportes de ultra resistencia. Entonces, cuando medimos la tasa de sudoración, también va a ser muy importante en los de ultra resistencia, más que todo, medir ese sodio. Tenemos algunos equipos más portátiles como el Aquatwin, que es este que ven aquí abajo, o ya otros, digamos, más novedosos, entre comillas, como el Gatorade Sweat Patch, y eso nos permite ver cuánto sodio pierde el paciente. Entonces, en general, depende de la duración del ejercicio. Si es menor a 4 horas, van a entrar, creo que la mayoría de los deportistas, no se va a requerir realmente un sodio adicional y el paciente con su dieta lo va a poder reponer sin ningún problema. Sin embargo, cuando dura más de 4 horas de actividad deportiva, ya tenemos que mirar. El paciente tuvo una tasa de duración alta o baja, hablemos de 1,8 litros. Si es menos de eso, realmente tampoco va a requerir sodio adicional, con la dieta basta. Pero si es más de 1,8 litros, ya tenemos que evaluar cuál va a ser nuestra estrategia de reposición de líquido. Como les mencionaba, se puede reponer entre el 60 al 80 o algunos más del 80%. Si yo
mi estrategia va a ser reponer menos del 70% de de los líquidos perdidos, no va a requerir sodio adicional, pero si yo planeo reemplazar entre el 70 y el 80% de esos líquidos, ya tengo que mirar cómo es la pérdida de sodio. Si esa pérdida de sodio fue menor a 1 gramo por litro, no hay necesidad de reponerlo. Si fue mayor a 1 gramo por litro, sí reponemos entre el 30 y el 65% del sodio perdido. Nunca reponemos el 100%. Y si mi estrategia fue más agresiva y quiero reponer más del 80% del líquido perdido, miro lo mismo. Una pérdida de sodio menor a 1 gramo por litro, repongo entre el 30 y el 40%, o si fue más de 1 gramo por litro, repongo entre el 70 y el 85%. Eso es muy importante para no reponer solamente líquido. Recordemos que si reponemos solamente, por ejemplo, agua, hay un riesgo de una hiponatremia dilucional. Eso va a ser muy importante, sobre todo para el maratonista, para el competidor de Ironman. Y finalizo esta charla con unos mensajes para llevar a casa. Entonces, la primera, realmente la sed no es un marcador suficiente de hidratación, sobre todo en el contexto del ejercicio y más aún para el deportista de alto rendimiento, para el deportista élite, pues ya sabemos que cuando aparece la sed ya hay deshidratación. Pérdidas del 2% del peso corporal por sudoración ya comprometen la termorregulación y van a disminuir ese rendimiento aeróbico. La duración, intensidad y condiciones ambientales van a ser fundamentales a la hora de planear una estrategia de reposición hídrica y de electrolitos. Ejercicios que lleve menos de 90 minutos y que de baja intensidad va a permitir una ingesta ad libitum y que puede ser generalmente solo con agua, mientras que esfuerzos de más de 90 minutos y de moderada a alta intensidad sí va a ser recomendable siempre una ingesta programada, no solamente de líquidos, sino también de carbohidratos y de sodio, dependiendo de la disciplina deportiva y duración. Y finalmente, la individualización basada en la tasa de duración y todo lo que vimos durante la charla va a ser esencial para optimizar no solamente el rendimiento deportivo, sino la seguridad de nuestros deportistas. Eso es lo que traía para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mis redes sociales para contacto, para preguntas si tienen, si necesitan bibliografía, con muchísimo gusto. Muchas gracias.